Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a mi canal. Mi nombre es Dublín Vega y es un gusto estar aquí con todos ustedes. En el presente video vamos a hablar sobre las transformaciones de fuentes o fuentes equivalentes, ¿no? Se dice que dos fuentes son equivalentes cuando en ambos coloco una carga de igual valor y en dicha carga tenemos un voltaje de carga y una corriente de carga idénticas. ¿Ok? Aquí tenemos este ejemplo. Si aquí colocamos una resistencia de carga y esa misma resistencia también la colocamos acá en el circuito inferior y medimos el voltaje y medimos la corriente, deben ser idénticas. Entonces se dice que son fuentes equivalentes. Entonces, basándonos en este concepto, nosotros podemos convertir o transformar una fuente de corriente que está en paralelo con una resistencia a una fuente de voltaje en serie con dicha resistencia y viceversa, ¿no? Podemos hacer de una fuente de corriente a una fuente de voltaje y de una fuente de voltaje a una fuente de corriente. Como podemos ver aquí en el ejemplo, si quiero convertir esta fuente de corriente a una fuente de voltaje, lo que hago es multiplicar 3 por 2, ¿okay? Corriente por resistencia es voltaje, ley de Ohm, ¿verdad? Tenemos aquí los 6 voltios y colocamos en serie el valor de la resistencia, que sería los 2 ohmios, y viceversa. Si queremos convertir una fuente de voltaje a una fuente de corriente, la fuente de voltaje tiene que estar en serie con la resistencia. Lo que hacemos es dividir 6 voltios entre 2, nos da los 3 amperios, y colocamos en paralelo la resistencia. Entonces a esto se le conoce como transformaciones de fuentes. Bien, entonces vamos a resolver el siguiente ejemplo. Dice el siguiente ejemplo: determine la corriente IX. Tenemos dos circuitos, vamos a llamar el circuito A y acá vamos a llamar el circuito B. Para el circuito A, vamos a ver, si nos fijamos, aquí tenemos una fuente de voltaje con una resistencia en serie, pero fíjense que la corriente IX pasa por esta rama. Entonces no nos conviene convertir este lado. Vamos a ver acá, en la parte izquierda vemos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia de 5 kilo ohmios. Entonces voy a convertir esta fuente de corriente, ¿verdad?, a una fuente de voltaje en serie con esta resistencia. Entonces nos quedaría el circuito de la siguiente manera. Por cierto, el sentido de la corriente indica el positivo y la cola indica el negativo. Entonces la fuente de voltaje nos quedaría de la siguiente manera: positivo, negativo. Esta resistencia se coloca en serie con la fuente, ¿verdad? Voy a poner un punto, y esta parte, como no la hemos tocado, la dibujamos tal y como aparece. Entonces nos quedaría aquí 4.7 kilo, 3 kilo. Por aquí viene la corriente llamada IX, que es la que estamos calculando, y aquí tenemos la fuente de voltaje, y aquí tenemos la fuente de voltaje de 3 voltios, ¿verdad? Y esta resistencia de 5 ohmios es la que está aquí en serie. ¿Cuánto es el valor del voltaje? Bueno, aquí tenemos 9 miliamperios. 9 miliamperios por 5 kilo ohmios, eso nos da 45 voltios. Ahora bien, si nos fijamos, tenemos un circuito, ¿verdad?, en el cual tenemos dos fuentes en serie y una resistencia en serie. Entonces aquí tenemos un lazo, ¿verdad? Tenemos un lazo aquí, así que vamos a aplicar LVK, ¿okay? O podemos reducir el circuito a un circuito sencillo y aplicar la ley de Ohm. Voy a aplicar el LVK. Aplicando el LVK vamos a hacer el recorrido, ¿verdad? Por aquí les voy a estar dejando el enlace en el cual explico cómo determinar, ¿verdad?, la ecuación de aplicando el LVK, ¿verdad?, la ley de Kirchhoff. Ok, por cierto, vamos a polarizar la resistencia. Fíjense que la corriente IX viene por aquí, fluye por todo este circuito en esta dirección. Entonces la polaridad de esta resistencia sería más menos, más menos, más y menos. Ahora sí, realizando entonces el recorrido en este lazo cerrado, nos quedaría menos 45 voltios más 5 por IX más 4.7 por IX más 3 por IX más 3 voltios, y eso es igual a 0. ¿Ok? Resolviendo esta operación nos queda aquí menos 42 más 12.7
Ix igual a 0. Y ahora despejando nos queda que Ix sería 42 sobre 12.7. Y eso nos da 3.31 miliamperios. ¿Okay? ¿Por qué miliamperios? Bueno, recuerden que aquí estamos en kilo, en realidad aquí es kilo, ¿verdad? Entonces nos quedaría entre 1000 y eso nos da 3.31 miliamperios. Bien, ahora vamos a resolver el segundo circuito, el circuito B. Para el circuito B vamos a fijarnos, tenemos que la Ix está en esta rama, queremos calcular cuánto vale esa Ix. Así que si nos fijamos, no podemos convertir esta fuente corriente con esta resistencia porque perderíamos esa rama y no podríamos calcular cuánto vale esa Ix. Pero si nos fijamos del lado izquierdo, vemos una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Entonces, aquí podemos convertir esta fuente de voltaje en serie con esta resistencia a una fuente de corriente en paralelo con dicha resistencia. Entonces el circuito nos quedaría de la siguiente manera. Noten que el positivo está acá arriba, así que el sentido sería así de la corriente. Y nos quedaría esta fuente de corriente en paralelo con la resistencia de 5 kiloohmios. Bien, ¿cuánto vale esa corriente? Bueno, lo que hacemos es una división, 5 entre 5K, o sea, entre 5000, eso nos da 1 miliamperio. 1 miliamperio. Bien, esta parte de aquí no la hemos tocado, entonces nos quedaría de la siguiente manera: 47 kiloohmios, aquí está la corriente que deseamos encontrar, y la corriente, la fuente de corriente tampoco la tocamos, que sería aquí 1 miliamperio. Bien, si nos fijamos, todos estos elementos están en paralelo. Cuando tenemos fuentes de corriente en paralelo, las podemos sumar o restar. Si tienen el mismo sentido, o sea, fíjense que esta va hacia arriba y esta también va hacia arriba. O sea, tienen el mismo sentido, se suman. ¿Okay? Si tienen sentido opuesto, se restan. Si dos fuentes de corriente en paralelo están de esta manera, ¿verdad?, se suman. Y si están en sentido opuesto, se restan. ¿Ok? Bien, sabiendo esto, entonces este circuito lo podemos reducir aún más. Entonces el circuito nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría una fuente de corriente. Aquí la resistencia de 5. Acá la resistencia de 47. Y la corriente Ix, ¿no? 47K. Y la corriente Ix, que es la que estamos buscando. Y esta fuente de corriente, fíjense que como los dos tienen el mismo sentido, tengo 1 miliamperio más 1 miliamperio, eso nos da aquí 2 miliamperios. Entonces aquí vamos a aplicar el divisor de corriente. El divisor de corriente sería 2 miliamperios por 5 entre 5 más 47. Y eso nos da 0.192 miliamperios. Que podemos convertirlo a micro, ¿no? Si 1, 2, 3, eso nos da 192 microamperios. Y aquí hemos resuelto el circuito B. Bien, esto ha sido todo. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.